y hoy lo vamos a cerrar. Y este tema que ustedes también va a ser. Eh, Mateo 4, versículos 21 dice que pasó Jesús y vio a otros dos hermanos y eran hijos de Zebedeo, era Jacobo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre. Y me gusta mucho lo que dice el texto, dice que ellos remendaban sus redes y él los llamó. Nosotros los padres batallamos muchos, no tanto con nuestros hijos, sino con nosotros mismos. Uno como papá batalla mucho con uno mismo, ¿cierto? Por querer siempre darle lo mejor a los hijos y estar contento con ellos. Yo creo que no hay ningún papá, bueno, que yo conozca, puede ser que sí, que quiere estar enojado con sus hijos. Los papás siempre queremos como... Yo estaba predicando aparte de este sermón el domingo en otra iglesia en El Cari. Les decía que en mi caso personal, yo cuando estoy en casa siempre anhelo que por esa puerta de mi casa siempre entren mis hijos. Y bueno, personalmente yo escucho la voz de alguno de ellos y conozco que son mis hijos. Sé que es el hijo menor o es el hijo mayor. Y de hecho sé hasta cómo tocan la puerta, porque cada uno la toca de una forma distinta. Entonces, como que es cierto, los papás me entenderán. Ya uno comienza a conocer a sus hijos. Cuando están chiquitines, ya comienza a conocer los recuerdos del día que mi hijo menor, uno de mis hijos, para no decir cuál de los dos, estábamos en la casa y vivíamos en un segundo piso nosotros y de repente estábamos allá arriba y abajo nos escucharon, papi. ¿Y quién? Y ya no era la misma voz de los niños pequeños, era que ya se habían desarrollado, ya habían cambiado el tono de voz y ya estaban hablando así como unos hombrones grandotes. Papá. Y wow, la cosa ha cambiado. Uno extraña mucho eso de sus hijos. De hecho, si hay algo que en la vida nos llena mucho, son los hijos. O los papás, los hermanos, la familia es algo muy valioso. Y este texto que estamos estudiando, vamos a mirarlo con cuidado. Quiero invitarles a que todos tengan sus Biblias, porque vamos a usarla bastante. La Biblia dice que él vio a dos muchachos, uno se llamaba Jacobo. En la Biblia hay dos Jacobo, uno era el hermano del Señor, que después le decían Santiago, y es el que escribe la carta de Santiago, pero es el hermano del Señor. Pero este Jacobo, que está aquí, es uno de los 12 apóstoles del Señor. Y el otro hermano de él se llamaba Juan, y estaban con su papá. Esto es interesantísimo. Si algún hombre que escucha este sermón en línea o lo escuche después en YouTube, si hay una figura linda de este pasaje es esta, hermanos. Cómo un papá está pescando con sus hijos. Es bonita esta figura, es linda, porque yo descubrí esto un poco tarde en la vida. La verdad, en alguna etapa de mi vida el Señor abrió mis ojos como padre, de que el papá marca la vida del hijo varón. Es muy importante. El hombre es muy importante en la casa. Si por alguna razón te has separado de tu familia, quiero decirle a los hombres, nunca te separes de tus hijos. Si tienes que separarte de tu esposa o de tu esposo, que no es lo ideal tampoco, obviamente, nunca te separes de tus hijos. Siempre sea un padre presente. Siempre esté ahí con tu hija o con tu hijo. Y quiero, no era parte del sermón, pero quiero que se mantengan este cuadro. Y sería interesante que algún pintor entre nosotros. La otra vez aquí en los sermones siempre llegan muchas personas. Y una vez llegó un joven y al final del servicio me dijo, pastor, le tengo un regalo. Y dije, bueno, está bien, ¿cómo no? Y entonces me dijo, ¿quisiera recibirlo? Claro que sí. Y cuando me mostró era que él me había pintado. Un muchacho detallista, se había tomado su tiempo y había hecho un cuadro, un mural y me había pintado como él se imaginaba al pastor. Y entonces, un bonito regalo. Si aquí tenemos algún pintor, pudiera hacer este cuadro de pintar a Jacobo y a Juan con su papá pescando. Interesante, ¿eh? Interesantísimo. Dicho sea de paso que algunos hermanos de la iglesia están practicando deporte los domingos por la tarde, ciclismo, o van a jugar el fútbol. Es una bonita oportunidad para que compartan y jueguen con los muchachos, jueguen con los hijos. Entonces, voy a fijarme mucho en este texto porque vamos a mirar cómo es tan importante remendar las redes.
Es muy fácil pescar, trabajar, hacer un gran trabajo, pero es muy difícil remendar las redes. Tomarse el tiempo, hermanos, para reparar que las redes estén resueltas, estén arregladas, las redes del matrimonio, de la familia. Así que para explicar esto voy a usar tres pensamientos o 3 puntos. Y el primero es que lo primero que vamos a tener es, no, el primero, vamos a leerlo juntos. Diga, rivalidad no resuelta. Lo que hay que hacer en la rivalidad no resuelta es reconocer la necesidad. Las familias con mucha facilidad se rompen, los matrimonios se rompen. Yo siento un dolor grande cuando un matrimonio se rompe. Me parece que es como que dos corazones, es muy difícil porque los corazones quedan heridos. Ahora vayan conmigo a Malaquías capítulo 4, por favor, el último libro del Antiguo Testamento. Vamos a mirar aquí un pasaje interesantísimo. Malaquías 4 es con el libro que cierra el Antiguo Testamento. Versículo número, ¿cuál? Versículo, el número 5. Dice así, Malaquías 4:5. ¿Lo leen conmigo en voz alta? He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y temible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Tengo un amigo pastor de Guatemala que va a estar con nosotros en el mes de noviembre, que dice, qué textazo ese, qué versículo ese tan poderoso. Me llama la atención de este texto 2 cosas. Uno, que el Señor promete enviar al profeta Elías, y ustedes recuerdan que Elías vivió muchos años atrás, antes que llegue el día grande y terrible. Ahora, si ustedes unen ese versículo 5 con el 6, dice que la misión de este profeta que va a venir, Elías, es que él va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Ese texto nos indica claramente que en algún momento de la vida las familias se rompen. Los matrimonios a veces se disuelven y muchos hijos encontramos nosotros con un corazón muy amargado hacia los padres. Mucho resentimiento. Y a veces por respeto no se lo dicen a sus padres, pero hay muchos hijos que tienen mucho resentimiento hacia sus padres. Y a veces me han dicho, pastor, yo no le guardo rencor, pero tampoco lo trato. Sí, me lo han dicho, yo los entiendo, no los juzgamos. Me dicen, pastor, la verdad que mi papá no me crió, me abandonó de niño. Pues la verdad que yo no le guardo rencor, le he hablado un par de veces, pero no tengo nada que hablar con él. O sea, no me sale para hablar con él. Pero este texto dice que el Señor desea que el corazón del hijo se vuelva al padre y el corazón del padre se vuelva al hijo. Pero algo interesante de este texto fue esto. Dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Este texto indica claramente que aunque hay muchas causas por las cuales hay maldición, y alguna de ellas puede ser, hay maldiciones autoconferidas cuando usted mismo se anula a sí mismo y dice, yo soy un tonto, yo soy un tarado, yo no sirvo para nada. Esa es una automaldición. Hay maldiciones proferidas por los padres, como el padre que le dijo a aquella hija, te he de ver venir a la casa arrastrándote. Imagínese, un papá molesto le dijo así a su hija, y exactamente así se cumplió, porque así llegó su hija un día a su casa. Esas son maldiciones impuestas por los padres. Hay maldiciones también por siervos de Satanás, por brujos y hechiceros, que maldicen a las personas. Conocí en mi país, interesantísimo, mi esposa y yo vivíamos un tiempo en un lugar que era un seminario, vivíamos ahí, y un día fui a cortarme el pelo, el cabello, decimos nosotros, con un peluquero, con un estilista de la ciudad, y cuando estoy ahí pongo mi cabeza para que él me corte, comienza a hablar, y él le salió de la nada y me dice, ¿sabe qué? No sabía él que yo era pastor, ni mucho menos que vivía ahí en el seminario. Entonces me dice, ¿sabe qué? Yo todos los días maldigo ese lugar. Increíble. Hay cosas que usted escucha en la vida que te quedas perplejo. No les miento delante del Señor que esto fue verídico. Me dijo, todos los días yo maldigo ese lugar para que se seque, se cierre, se muera. Él no sabía que yo era pastor y 2, que yo vivía en ese lugar. Ese día entendí que hay personas que maldicen tu vida.
Hay personas que maldicen tu familia, que maldicen tu economía, maldicen tu matrimonio, lanzan maldiciones para verte destruido. Y entendí que ese día tenía que orar al Señor y anular toda esa maldición de ese señor que estaba lleno de amargura. Sabrá Dios qué le habían hecho. Yo no le había hecho nada, pero a alguna otra persona. Pero hay un tipo de maldición de la que estamos aquí en este texto que es interesante, que no viene por ninguna otra causa, sino que viene de parte de Dios. Y es una maldición de parte de Dios sobre la tierra cuando las familias no andan en armonía. Cuando el corazón de los hijos está por un lado y el corazón de los padres está por otro. ¿Lo están viendo en sus pantallas? Dice, él va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos de los padres. No sea que, en otras palabras, si eso no se da, entonces yo vengo y hiero la tierra con maldición. ¿Cómo una maldición puede alcanzar a una familia porque no se restauran las relaciones entre padres, hijos y hermanos? Para entender este texto, quiero que vayan a Malaquías capítulo 1 y ustedes van a ver algo. Dice el capítulo 1, versículo 2. No os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Ahora, ¿cómo es que Dios, siendo un Dios bueno, ama a Jacob y aborrece a Esaú? ¿Cómo lo entendemos? Y no solamente eso, ustedes pueden ver en el versículo 3 de Malaquías 1:3 la maldición. Miren la maldición. Convertí en montes de desolación sus montes y abandoné su heredad para los chacales en el desierto. ¿Cómo lo ven? Fue tremendo. Una maldición de Dios sobre Esaú y una bendición sobre Jacob. Génesis 11:35 debe decir, y te bendeciré y te multiplicaré en gran manera, hablando de Jacob. ¿Cuál es el trasfondo para entender cómo una maldición puede alcanzar a una familia y a su generación por el hecho de no obedecer y caminar de acuerdo a lo que el Señor dice? Vamos a mirar un poco más. El apóstol Pablo, explicando este mismo asunto en Romanos 9, nos da un poco más de claridad. ¿Quieren ir a Romanos 9? Mira lo que dice Romanos 9. Romanos 9. Sí, Romanos 9 dice. Dice así. Como está escrito, a Jacob amé, 9:13, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? ¿Qué dice? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que el apóstol Pablo en Romanos nos dice que el hecho de que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú se debe a un acto de la soberanía de Dios. Está bien, pero nos deja casi que igual. En otras palabras, entonces Dios en su soberanía, porque es soberano, eligió amar a Jacob y eligió rechazar a Esaú. Pero uno se queda como intrigado, ¿cierto? Pero bueno, tiene que haber algo más porque no me parece tan justo que Dios ame a un hermano y aborrezca al otro. Así que para responder a esa pregunta, invitamos hoy al servicio a dos profetas pequeños del Antiguo Testamento. Al profeta Abdías. Aceptó venir a este servicio él. Me costó mucho traerlo, pero el hombre aceptó. Este es un profeta pequeñito. Tiene solamente un capítulo. Y Abdías, capítulo 1, es el único que tiene. Dice así. Versículos 8. No haré que perezca en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom. Cada vez que ustedes consigan en el Antiguo Testamento la palabra Edom, se refiere a Esaú. Y la prudencia del monte de Esaú. Tus valientes se harán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por estrago. Está diciendo que la maldición sobre Esaú, o el juicio sobre Esaú, para decirlo de una manera más romántica, iba a ser tan severo que iba a producir estrago. Y aquí nos va a dar las causas por las cuales se activó ese juicio contra Esaú. Dice, por la injuria a tu hermano Jacob. ¿Lo ven? Ven que Dios estableció un juicio o una maldición sobre toda la línea genealógica de Esaú.
entre otras cosas por la injuria sobre su hermano. Y hoy en día no es tan difícil buscar en Google y saber qué significa injuria. Porque pues no vayan a buscar Google, por favor, que se me descarrían ustedes. Pero es rápido saber que injuria es poner juicio sobre una persona. Es hablar mal de una persona. Es levantar calumnias de una persona. Así que la primera causa por la cual se activa una maldición sobre toda la línea genealógica de Esaú es porque Esaú no tiene cuidado de hablar de su hermano. ¿Cómo lo ven? Y usted mira, pastor, parece inofensivo que yo en la casa de vez en cuando despellejo a cualquiera, hablando mal de su hermano. Bueno, esa es una causa por la cual viene la maldición sobre la tierra y sobre la familia. Y esta es la primera que dice, la primera razón por la cual Dios aborrece a Esaú es porque injuria a su hermano y eso le trae consecuencia. No cubrió la vergüenza y será cortado para siempre. Llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Israel. Y tú también eras parte de uno de ellos. Mira este texto. Tú también eras parte de uno como uno de ellos. Es decir, el día que llevaban a Jacob y a su gente en juicio, que estaban pasando una situación difícil, Esaú, en lugar de decir, él es mi hermano, tengo que cuidarlo, protegerlo, no, él era parte de los que le estaban haciendo daño a su hermano. Ahora, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. ¿Me dejaron botado? Lo dejé botado. Es el versículo número 12. Es decir que Esaú, el día que vio que su hermano estaba pasando una calamidad, en lugar de apoyarlo y decirle, eres mi hermano, yo estoy contigo, vamos a estar contigo. No, él ¿qué hizo? Él se alejó, o se alegró más bien, del infortunio de su hermano. Y bueno, ahí explica más. Esta me gusta, esta es tremenda, que no pase entre ustedes, hermano. La del 13. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día del quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto. Ni haber echado mano a sus bienes en el día de la calamidad. Es terrible, hermano. ¿Cómo dos hermanos de un mismo padre y una misma madre se puede llegar a un extremo como eso? Pero uno diría, no, eso fue Esaú y Jacob. Pero podemos decir, cómo en la familia de la fe, en la iglesia o en la vida de ustedes, en la familia extendida, hay rivalidades que hacen que el corazón del papá y de la mamá se alejen del corazón de sus hijos. Ahora, mira esto que viene. Otra más está en el versículo número 14. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapaban. ¿Cómo matas tú a tu hermano? El apóstol Juan lo explica muy claro. Dice que cuando uno odia a su hermano es un homicida. Así que si usted me odia a mí, no. O si usted odia a alguien de su familia, tiene rencor por alguien y ha guardado en su corazón resentimiento, enojo contra algún hermano de la iglesia, contra alguien, usted, la Biblia dice que se convierte en un homicida. Pero no solamente eso, dice, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. No solamente le robó los bienes, no solamente habló mal de él, no solamente lo abandonó el día del quebranto, sino que los pocos bienes que le quedaban a su hermano, como dicen los hermanos de Centroamérica, se los quedó con ellos. Terrible, hermanos. Entonces la Biblia dice que por eso viene que una maldición sobre la familia. Y ustedes, lo que yo pretendo con este sermón de hoy es ayudarlos y ayudarme a mí para que su familia viva en bendición. Amén. Haya paz en las casas, en los hogares, en los matrimonios. Ahora, invité también a un profeta menor y aceptó también venir. Me costó mucho porque él era un poquito más ocupado. El profeta Amós, capítulo 1. Y le pregunté a Amós, mira, dime una cosa, ¿qué fue lo que pasó con Esaú y Jacob? ¿Por qué esa riña? Y él me respondió así, Amós 1:14. Pastor, me dice, 3 pecados cometió Edom. Y aún el cuarto no lo salvó. Dice, y por eso Dios dijo que no le va a revocar su castigo.
Es decir, Dios dijo que esa es una sentencia para ellos y así va a ser. No hubo revocación de su castigo. Vamos a mirarla cuáles son las 4 cosas, o 3 por lo menos, que cometió Esaú con su hermano. Número 1, dice, porque persiguió a espada a su hermano. ¿Saben ustedes que una de las espadas más fuertes, alguien dijo que las espadas más fuertes son las letras del abecedario? Son las palabras. Hay palabras que son como palabras de sabio y hay palabras que son como espada hiriente. Pero esta que viene, persiguió a su hermano con espada. Así que si usted ha hablado mal de su hermano o de su hermana, en este día asegúrese no irse de este sermón con ese pecado en su corazón. Porque yo diré, como dijo el apóstol Pablo en el libro de Hechos, soy libre de la sangre de todos ustedes, que se los dije en esta mañana. Si usted sale de aquí hoy con el mismo rencor y odio hacia alguna persona, usted debe arreglar eso hoy antes de irse. Amén. Y si necesita oración por mí, venga que yo oro por usted al final. Tengo ahí un pote de aceite. No, pero oramos por usted. Pero miren esta que viene. Esta que viene es muy tremenda. A mí me impactó muchísimo. Esaú violó todo afecto natural. ¿Pueden verlo? ¿Dónde están ustedes, muchachos? Ahí están, ahí era. En alguna parte. Violó todo afecto natural. ¿Y qué es el afecto natural, hermanos? Bueno, entonces mi hermano querido Esaú y su familia le quitaron el habla a su hermano Jacob y a su familia. Ya no lo saludaban. Afecto natural es todas las expresiones de amor y de afecto y de cariño. Un abrazo, un saludo afectuoso. No, hermano, de repente usted llegó a la iglesia y como la hermana o el hermano le hizo algo, ¿ok? Ya, es ok. No puedes caer tú en la trampa de Esaú de violar todo afecto natural. Tienes que ser afectivo, cariñoso, amoroso. Hermano, hermana, qué bendición. Cuando sus hijos lleguen a casa, abrázalo. Me motivan sus amenes. Hay un pastor, un poeta que yo sigo mucho, ya murió, dice él. Algunos hombres son más secos que la pata de un palo. Nunca le sale un yo te amo, eres hijo, eres precioso, me encanta, eres una bendición. Y hay esposas que nunca le dicen a sus esposos así. Le dicen ¿cómo dicen en Guatemala? No, mejor no. ¿Cómo dicen en Honduras? Tampoco, mejor no. Le dicen palabras hirientes a sus parejas. Por favor, iglesia, escuchen con atención lo que el Señor nos dice. Nosotros no podemos violar el afecto natural. Tenemos que ser con nuestros hermanos amorosos, cariñosos, afectivos. ¿Qué otra encontramos acá? Esta que viene es muy poderosa. Y en su furor le ha robado siempre. ¿Dónde está? Aquí está. Pastor, es que, como decía un pastor en el campo, es que tengo ira espiritual, pastor. No, esa ira espiritual suya no es de Dios. Tengo furor con mi hermano porque me ha hecho la vida imposible, o mi papá o mi mamá me abandonaron, o mis tíos, o que las personas. En su furor, ¿cómo es que yo le robo a otra persona en mi furor? Usted inmediatamente pudo pensar en dinero. No. Yo te robo a ti en mi furor cuando le quito las bendiciones de mi afecto natural. Cuando yo te quito a ti el habla, o cuando no te trato con respeto y con honor, te estoy robando a ti la paz, la tranquilidad, la hermandad. Por eso es que en la familia, cuando hay ira o enojo, duele tanto, porque la que viene es tremendo, esta. Y perpetuamente ha guardado el rencor. Yo conocí una señora que se llamaba Perpetuo. Yo creo que algunas personas deberían llamarse así. Fulano de tal, perpetuo. Porque perpetuamente guardan lo que nosotros en mi país decimos yucas de amargura. No son raíces. La yuca es un tubérculo que se extiende hacia la tierra. Y es muy buena, por cierto. La yuca sí, la amargura no. Entonces, Esaú
no entendió la importancia de no guardarle rencor a su hermano. Quiera Dios que este sermón ayude a familias en cualquier parte donde la escuchen. Y mi consejo hoy es algo que en estos días me pasó a mí y a mi esposa. Nos enojamos por una tontería, como se enojan todos los matrimonios. Era una tontería. Y ya nos habíamos acostado. Y estábamos tratando de reconciliar el sueño, pero sin arreglar la tontería. ¿Le ha pasado algún matrimonio en esta casa? Sí, tratando de ser mejores que... No, entonces yo estaba esperando que mi esposa me hablara y seguramente ella, yo no sé, me lo sospecho que estaba esperando que yo hablara. Pero era una cosa de inmadurez. Así que vino a mi mente el texto de Efesios. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Dije, si yo dejo hasta mañana para arreglar esto con mi esposa, en estas horas de sueño le doy lugar al mandinguín. Decían unos muchachos en mi iglesia en Venezuela, decían la loca Lucy, la loca Lucifer. Así que tuve que bajar mi orgullo, porque eso es orgullo, bajar mi orgullo y decirle, mi amor, siento mucho que yo lo que dije le haya herido o ofendido y quiero que me perdones. Y cuando yo dije eso, pues esa es la palabra clave para resolver muchas cosas, ¿verdad? Ella inmediatamente diciendo, más bien perdóneme a mí porque yo, ok. Pero uno de los dos tuvo que comenzar. Y cuando uno de los dos comienza, aunque baje el orgullo, siempre eso te trae buenos beneficios. Así que ya entendimos el texto, pero para terminarlo, de entenderlo un poco más, vamos a ir a Hebreos, porque Hebreos nos dice algo interesantísimo, hermanos, que vale la pena mirarlo. Hebreos nos dice que cuando pasa todo esto en la familia y se rompen las relaciones, hay que comenzar a restaurar las redes poco a poco con su papá, con su mamá, con su hijo, con su nuera, con su suegro. Hermanos queridos, mírenme con mucha atención que les estoy hablando en el nombre del Señor. Toda relación rota hay que hacer todo lo que se pueda por restaurarla. Toda relación rota hay que hacer todo lo que se pueda por restaurar. Aun si tu papá te abandonó o tu marido o tu esposa te abandonó, no significa que vayas a volver con ella o con él, pero sí significa de que tú necesitas restaurar, al menos extenderle gracia y perdón. Al soltar a esa persona, te sueltas a ti. Tú le dices, bueno, siento de verdad, si ya no se habla o alguna cosa, entonces hágalo en oración. O busque a alguien que le ayude para que haga una oración como esta. Señor, esta persona me hizo mucho daño. Dañó mi vida, dañó mi reputación, me hirió, me ofendió, me abandonó. Pero yo decido en este día soltarlo y perdonarlo. Cuando usted suelta a esa otra persona, lo que va a pasar es que usted es el que va a experimentar el poder sanador. Pero mientras que usted no lo suelte, ocurre algo muy fuerte que es la crítica. Escúchenme. Cada vez que usted no suelta a la persona que te hirió, lo criticas. Y eso está evidenciado. Lo criticas. ¿Y cómo se sabe que una persona no ha sanado? Cuando las palabras primeras que pronuncia siempre son de crítica. Ese hombre es o esa mujer es lo peor. Entonces, ese lenguaje de crítica indica que todavía su corazón no lo ha soltado. Y como no ha soltado a esa persona, usted se siente todavía como tenía Esaú a Jacob. Lo curioso del caso es que Esaú y Jacob se encontraron en un momento de la vida y se perdonaron. Pero escuchen, la Biblia dice que se perdonaron. Pero si ustedes leen con cuidado ese texto, se van a dar cuenta, algo bonito, que después que se encontró Esaú y Jacob y se perdonaron, Esaú tomó su camino y Jacob tomó su camino. Perdonar no necesariamente significa reconciliación y volver a vivir juntos. Algunas veces no es lo ideal. En el caso de matrimonio hay que aguantar y luchar hasta que Dios... Pero hay algunas, por ejemplo, cuando hay abuso de padre hacia los hijos, maltrato, se perdona, se libera, pero cada uno toma su camino. Así que vayan conmigo a Hebreos. Me he quedado más en este punto porque a lo mejor Dios quería tratar algo con ustedes.
y conmigo también. Por lo cual levanten las manos caídas. ¿Qué hay que levantar? A ver conmigo, hermano. Estamos en Hebreos capítulo 12. Levanten las manos caídas, las rodillas paralizadas. Háganse en la derecha para vuestros pies, para que lo que está cojo no se salga del camino. Muchas veces uno anda por la vida muy cojo, hermano. Como Jacob. Jacob cojeaba de su pierna. Ahora miren este texto, que es un testazo también, el versículo 14. Léanlo con las manos abiertas. Digan, seguid la paz. ¿Lo pueden leer? Seguid la paz. Como dice alguien, o decía, me dice mi esposa, ¿qué parte del mensaje usted no entendió? Vuelven a leerlo, por favor, y pronúncienlo. Abran sus labios todos, jóvenes y adultos, y digan, nada, es una broma, diga, seguid la paz. ¿Con quién? Oh, hermanos, hermanas, ¿lo están escuchando bien? Que se nos manda que sigamos la paz con todos. ¿Y todos quiénes son? Todos. Los que nos caen bien, los que no nos caen bien, los padres que son terribles. Hay padres terribles, hermano. ¿Y qué más debemos seguir? La santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que antes de la santidad hay que tener buenas relaciones. Mirad, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. ¿Saben? Daniel Goleman, quien escribió o ha escrito mucho sobre la inteligencia emocional y se volvió famoso por esto, realmente no es que descubrió algo nuevo. Es que la Biblia nos habla a nosotros de que Jesús crecía en Lucas 2:52 en sabiduría, esto es conocimiento, en estatura se desarrolló y en gracia. ¿Y qué es gracia? Gracia es el arte de podernos relacionar bien. Así que cuando usted se desarrolla bien, se comunica bien con la gente, tiene gracia. Algunos tenemos grasa, pero no gracia. Gracias. Lean por favor en voz alta conmigo. Porque brotando alguna, ese texto es poderoso. Dice, brotando ¿qué? Alguna raíz de amargura. No sé cuál raíz de amargura tendrá usted por ahí guardada, cuál yuca tendrá por ahí. Pero sea cual sea, eso te va a estorbar. Y por eso muchos son contaminados. Ahora, versículo 16 dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Este texto nos la complica un poco más ahora, o nos aplica más. Dice que aparte de todo lo que vimos ya de Esaú, dos cosas más nuevas agrega este autor. Dice que es profano y que es fornicario. Fornicario, ya ustedes se imaginan qué es. Pero profano, ¿qué es profano? Significa que Esaú no valoró las cosas santas. No valoró los regalos de Dios. Y yo quiero decirles algo hoy a ustedes, hermano, con sus manos así. Vean la vida como un regalo. Me motivan ustedes. Ve a su familia como un regalo del Señor. Ve a sus padres como un regalo. Mis padres son un regalo. Como decía el pastor Andy Stanley, que fue abandonado por sus padres y le guardaba mucho resentimiento, hasta que él un día entró y le dijo a su secretaria, no deje pasar a nadie, que voy a estar solo en mi oficina. Buscó una silla y la puso al frente de él. Ya su papá había muerto, pero el rencor y el resentimiento lo perseguía. Y era un pastor de años. Hasta que él puso una silla y dijo, aquí voy a sentar a mi padre que ya se murió. Pero yo tengo que ser libre hoy de esto. Y sentó a su papá ahí imaginariamente. Y después que lo sentó le dijo, papá, tú esto y esto y esto y esto y esto. Y le dijo, pero papá, quiero decirte que hoy yo te libero. Y hoy me libero. Tú no me debes nada. Gracias por darme la vida. Y porque por ti, por lo que sea que haya sido, me trajo a este mundo. Y eso es suficiente. Profano es no valorar las cosas de Dios como santas. Pónganse de pie, por favor. Quiero decirles algo con mi corazón.
Escúchenme con atención, sobre todo los matrimonios y los hijos, los abuelos. Hubo un tiempo en mi vida donde yo tuve que ver a las personas como un regalo de Dios. Ve a su esposa como un regalo de Dios. Ve a su esposo como un regalo de Dios. Ve a sus padres como un regalo de Dios. Ve a sus hermanos como un regalo de Dios. Ve a sus hijos como un regalo de Dios. Y cuando uno ve a sus hijos como un regalo de Dios, a la familia como un regalo de Dios, uno se asombra y dice: Señor, gracias por este regalo. Pero, ¿saben? Mientras que yo predico en otras iglesias, y soy honesto con ustedes y no les miento, yo lo que hago es darle gracias a Dios por mi iglesia. Le digo: Señor, las personas que tú has puesto a mi lado son un regalo de Dios. Ustedes son un regalo de Dios para mí. Un regalo extraordinario de Dios para mí. Pero, ¿saben? La razón por la que a veces no vemos las cosas como un regalo de Dios es porque nos volvemos muy críticos, muy duros de la vida, y emitimos juicio con mucha rapidez. Me llamó la atención al estudiar un poquito de la vida de Abraham Lincoln, uno de los más grandes presidentes de Estados Unidos, que dicen sus biógrafos que Abraham Lincoln era el hombre más cínico que había en esta tierra. Era un crítico acérrimo. Nadie se le escapaba. A quien podía lo criticaba y lo juzgaba. Era un abogado en Illinois, Abraham Lincoln. Era tan temerario que escribía las cartas criticando al que él quería y las dejaba en los puntos donde sabía que las personas iban a pasar para que la leyeran. Estaba enfermo de crítica. En una de esas escribió una carta criticando a una persona de cierto nivel de influencia. Y cuando esa otra persona leyó esa carta que escribía alguien, él averiguó, porque quizás no llevaba el nombre de Abraham Lincoln, averiguó hasta que consiguió saber quién había escrito la carta y descubrió que había sido Abraham Lincoln. Fue hasta donde él, o hasta su casa, o hasta donde estaba, y le dijo: me has herido y me has ofendido tremendamente, pero no lo vamos a resolver aquí. Le dijo: quiero que lo resolvamos en un duelo, tú y yo, de hombre a hombre. Y cuando Abraham Lincoln escuchó eso de este otro caballero, se llenó como de cierto temor, y entonces por un momento lo vaciló, pero dijo: por mi honor tengo que enfrentar a este hombre. Pagó un entrenador personal para que le enseñara a manejar el sable y la espada, porque era de brazos largos. Y acordaron el día donde uno al otro se irían a acabar con su vida al que prevaleciera o venciera. En la arena, los dos en un dueto personal por una ofensa y una crítica. Afortunadamente, justo el día y la hora en que se encontraron para acabar con sus vidas, llegaron los padrinos de ambos y pudieron impedir ese duelo entre esos dos hombres. Abraham Lincoln entendió ese día que ofender y criticar a las personas nunca lo llevaría a ningún lugar en su vida. Creo que muchas veces usted y yo necesitamos entender que Dios nos ha rodeado de personas muy especiales. Y aun cuando te sientas tentado a injuriar, a criticar, recuerda siempre: mi hermano es un regalo de Dios. Padre, todos nosotros de alguna manera hemos caído en el pecado de Esaú. Y de alguna manera hemos hablado mal de alguna persona, lo hemos criticado, lo hemos herido. Muchas veces nos sentimos ofendidos porque nos han lastimado, porque se han burlado de nosotros, porque aún nos humillan en el trabajo, nos desprecian o nos rechazan. Pero tú, Señor, hoy nos has hablado que si yo guardo en mi corazón
o guardamos en nuestro corazón un resentimiento perpetuo, una ofensa que nos mantiene atado, entonces en lugar de tener bendición en todas las áreas, lo que hacemos, Señor, es activar una maldición de pobreza, de escasez, de tristeza, de amargura y de infelicidad. Pero tú en esta mañana nos has invitado a tomar las redes y remendarlas. Hacer lo que hicieron estos dos hombres, Jacobo y Juan, junto a su papá. Como ellos remendaron las redes de su propia familia. Ayúdanos a nosotros como tus hijos, con tu gracia, a restaurar relaciones rotas a lo largo del camino. Ayuda a los esposos que están aquí hoy, que su relación ha estado en silencio. Ayuda a los hijos que están hoy acá, que sienten que sus padres no les escuchan, no les valoran, no les aprecian. Ayuda a las mujeres que están acá, que se sienten o que fueron abandonadas por sus esposos, o que inclusive aún les siguen haciendo daño, para que ellas puedan liberarse de esa atadura, puedan soltar, puedan perdonar, puedan ser libres. Ayuda a los hombres que están acá, que están atravesando periodos de sequía en sus relaciones y se sienten abandonados por Dios, abandonados por su familia, y no encuentran el camino, la salida. Tú que eres el experto en remendar las redes, ven a remendar las redes de nuestra barca, de nuestra casa, de nuestra familia. Padre mío, ven a remendar las redes de los que estamos rotos en alguna parte de nuestra vida, que nos sentimos quebrantados, abandonados, tristes. Ven a abandonar las redes de aquellas jóvenes que están hoy acá, de aquellas mujeres que no se han podido casar, que no tienen hijos, o que se sienten solas sin su familia en este mundo. Remendar las redes para que ellas sepan que tú estás con ellas, que tú eres amoroso y que tú las has rodeado de gente maravillosa a su lado. Pero también remienda las redes de aquellos niños, de aquellos jovencitos que saben, oh Dios, que sus padres no están con ellos, o de los hijos que están en nuestro país y sus padres están aquí. Padre, hoy te ruego, mi Señor, que podamos remendar las redes en todas las áreas de nuestras relaciones personales y familiares. Espíritu Santo, tú que eres el experto en sanar los corazones heridos, los corazones tristes, los corazones que están opacados, ven a restaurar las vidas de cada familia, de cada hombre y de cada mujer, de cada joven, de cada niño que escucha este sermón. Finalmente oro por los corazones de los padres, que sus hijos han sido muy duros con ellos, que sus hijos han sido muy desconsiderados con ellos. Papá, yo te ruego que sanes el corazón de los padres. Sana el corazón de los padres que no encuentran el camino para salir adelante en una tribulación que están enfrentando. Restaura hoy sus redes, Señor. Abra sus brazos y levante conmigo su voz y sus manos al Señor. Y digamos juntos en estas palabras: Padre mío, más fuerte: Padre mío, te invito a que vengas a mi casa, a mi familia, a mi vida, y restaures todo lo que está roto, lo que está dañado, lo que está resentido. Sánanos con tu gracia, y sánanos con tu poder, y sánanos con tu amor. En el nombre de Jesús. Ustedes dicen amén y le dan alabanzas al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Hijo de Dios, recibe hoy
manos al cielo. Iglesia, levanta tus manos al cielo y vuelve